Pues ya estamos aquí en la tertulia gorda. Vamos a hablar con sendos especialistas, amigos, camaradas y sobre todo gente entusiasta como uno, GSU como uno. Como Vamos uno. a platicar del camino del héroe. Usted dirá, uy, ya se van a poner acá a hablar de los clásicos griegos. Pues sí, pero vamos de Homero hasta los corridos tumbados, porque todo me parece, ahorita lo vamos a discutir, tiene que ver con el camino del héroe, ¿no? Este asunto que dicen, no, son muy violentos los corridos bélicos, muy belicones, los corridos tumbados. Bueno, la Odisea y la Ilíada, mis carnales, no es que haya sido precisamente hecha por el Disney moderno, ¿no? Entonces presento a Omar Delgado. Omar, bienvenido. Y a Rogelio Flores. Rogelio, Gracias. pues qué gusto. Ahora sí, ¿quién se quiere arrancar? Tendríamos que empezar por el mero comienzo, ¿no? De hecho, la literatura griega pues, es la base de todo lo que conocemos hoy en día, salvo por ahí dos o tres tramas, todas se crearon con los griegos, dos o tres cosas más se crearon con la modernidad, ¿no? Cosas que no existían, pero de en fuera, la base de toda la literatura y la creación de dramaturgia está con los griegos. Omar, ¿qué demonios es la Odisea? La Odisea es un viaje larguísimo de Ulises donde se la pasa rompiendo cráneos, rompiéndole su maraca a los monstruos y además ni su vieja lo reconoce después. Hombre, bueno, gracias pues muchas gracias, carnal, por la invitación en este tema y pues también honrado de estar aquí con mi carnal Roger para hablar de esto que siempre nos ha, pues ahora sí que, llamado mucho, ¿no? Nos ha apasionado mucho, ¿no? Que es la literatura, las letras, la capacidad que tiene el ser humano de contar historias. Pues como tú dices, fíjate, de hecho, creo que tienes mucha razón cuando afirmas que pues la gran mayoría de las tramas, la gran mayoría de los temas que se utilizan en la literatura occidental, vamos a llamarlo, porque Mm. también hay otras literaturas, ¿no? Hay otros panoramas, pues ya fueron abordados o fueron abordados de manera de manera amplia por estos clásicos griegos, ¿no? Incluso si revisamos, por ejemplo, la poética de Aristóteles, su clasificación de los géneros, vemos que con algunas cuestiones, con algunas actualizaciones, puede ser aplicada a estos días, ¿no? Tenemos que Aristóteles decía que está la épica, que es de donde surge la narrativa moderna, la novela, el cuento, justamente en la épica, la epopeya es donde está instaurada la Odisea y la Ilíada, que son estas obras grandísimas que nos convocan. Está la lírica, de donde viene ¿cómo se llama? La poesía, la música, que bueno, ahí vamos a ver que hay mucha relación, justo por los orígenes mismos de la literatura oral y su paso hacia la literatura escrita, ¿no? Y pues bueno, tenemos ahí la dramaturgia, que es esta representación de los valores a partir de representaciones con actores, y bueno, pues ahí tenemos a Eurípides, tenemos a Esquilo, del lado de la tragedia, del lado de la comedia, que está Aristófanes como cabeza, que sus preceptos pueden ser vistos o pueden ser analizados, pueden ser encontrados pues en las sitcoms actuales o en las melodramas actuales, te digo, sin mucho menoscabo de lo que planteaba Aristóteles hace 2500 años actualmente. Ahora la Ilíada, la Odisea, ¿qué es lo que nos convoca? ¿No? Vamos a pensar primero en que estas epopeyas, estos cantos épicos, vamos a decirlo así, no era literatura como tal, como la entendemos nosotros. O sea, la literatura como la entendemos los hombres y mujeres del siglo XXI, pues es algo que ya diferenciamos literatura de ficción o historias de ficción de lo que vendría siendo el mundo real, ¿no? Los griegos tenían una diferenciación que era el mitos y el logos, ¿no? Pero el canto, las epopeyas eran parte del mitos y el mito era parte de la
cotidianeidad. ¿Por qué? Porque a partir de estos cantos épicos de la historia de Aquiles, de la historia de los dioses que confluyen en la guerra de Troya, en la Ilíada, o de los dioses que confluyen también en los dioses y seres míticos semidioses como Calipso, como Circe, como Poseidón, que confluyen en la Odisea, eran parte de la cotidianidad del hombre griego, del ciudadano griego, porque estaban vivos. O sea, no era decir, ay, mira, don Homero ya dejó de cantar la Ilíada, ya seguimos a la vida normal. No, era parte de, porque los dioses eran fuerzas vivas que estaban presentes. Perdón, no Homero, sino que Odiseo y Aquiles, Ajax y todos estos hombres, todos estos superhombres, vamos a llamarlo así, también vamos a hablar un poco de eso, pues eran personajes históricos para ellos, no eran personajes míticos, formaban parte de la realidad, formaban parte del imperio de lo real. Entonces, pues, estas historias griegas, estas grandes épicas, pues para ellos eran referentes religiosos, ¿no? También eran referentes también éticos, a partir de los cuales ellos tomaban sus modos y sus formas de conducta. De Pero hecho, bueno, eso ya, de hecho, yo justo ya hablé, yo ya hablé mucho, ajá, ahora que lo dices, Omar, sí. y le pasamos el balón a Rogelio, los dioses eran bastante machirrines, Ah, ¿no? Los no, pues, dioses griegos eran bien machirrines, ¿no? sí, Digo, si se quejan ahora. De hecho, parte de esas tramas que ahora sí se incluirían, que entonces no tendría que ver con lo LGBTQ más, bla, 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 pese a que la sociedad griega era como que muy abierta en ese sentido, y no, en realidad era muy, digamos, heteronormada, muy machirrina, muy, ¿no? Mi Roger, esta sociedad creó arquetipos que hasta la fecha siguen rondando nuestras cabezas. Sí, de hecho, abonando un poco a lo que dice Omar, que suscribo totalmente, yo también creo que tenemos que abrir nuestra percepción a lo que entendemos por literatura, ¿no? Voy a citar un texto sin querer sonar esnovista, eh, que creo que influye en cómo vemos las cosas ahora, ¿no? Que es este libro de, si mal no recuerdo, de Walter Benjamin, de El papel del arte en la era de la reproducción fotomecánica, ¿no? A raíz del capitalismo, el arte se puede eh, masificar y ahorita podemos ir a comprar el libro que querramos, a la librería que querramos, y entendemos la literatura como eso, ¿no? Como un libro que abrimos y que abordamos, ¿no? Sin embargo, en estos orígenes de lo literario, pues no existían los libros todavía, no se compraban, ¿no? O sea, no se compraban libros para la distracción o para la educación. La literatura cumplía una función social, eh, pedagógica, una función catártica, y cómo llegaba, llegaba por medio de los cantos, ¿no? Por eso la poesía es el género más viejo y justo se va ramificando en los géneros que ahora conocemos, ¿no? Y es muy importante comentarlo porque si vamos a, si todo esto surge a raíz de una reflexión que se dio sobre los corridos tumbados, pues los corridos tumbados son música ujú, y a diferencia de la música pop o de otros géneros de la música pop, porque también los corridos tumbados son música pop, pop es el apócope de popular, eh, tiene una épica. Las canciones pop no son épicas, son líricas, son expresivas. La gente ujú. expresa sus emociones, expresa sus sentimientos, pero la poesía épica lo que hacía era contar hazañas, contar historias, y los corridos tumbados cuentan historias como las contaron los corridos revolucionarios, como las cantaron, como las canta la música country, como las cantaron los juglares en la Edad Media. ¿Cómo se llaman estas crónicas de gestas Los o cantares de gesta, carnal. cantares de Ajá. gestas, ¿no?
y pues las épicas griegas pues eran líricas, bueno, eran líricas en cuanto que eran poéticas. Si vemos los libros de la Ilíada, la Odisea, la Eneida, pues vamos a ver pues que están formados por versos. Entonces, el match entre la voz viva y la historia, pues ha estado desde el inicio de la humanidad, ¿no? Se han contado historias siempre, e incluso desde antes de los griegos, ¿no? De hecho, El, justo estabas mencionando este asunto de los corridos revolucionarios, que son epopeyas. Yo recuerdo por ahí el de la decena trágica, ¿no? Que está contando esta historia, ¿no? Donde fusilan Claro. a Francisco y Madero, ¿no? Y Pino Suárez, y está hablando de traición, ¿no? Que es un componente bien importante en lo que escuchamos hoy en día en los corridos tumbados. Está el fenómeno de la traición, ¿no? Que es algo que está ahí presente, ¿no? La traición y la ambición por el poder. claro. Sí, porque justo uno de las características de la poesía lírica, pues era contar hazañas y, y contar cómo el esfuerzo de los héroes, o sea, lo que se valoraba era eso, ¿no? Que el héroe pasaba de ser una persona común a ser una persona extraordinaria, ¿no? Y si escuchamos la música de estos corridos tumbados, que a lo mejor nos parecen muy elementales y nos parecen lugarcomuneros o todas las descalificaciones que le podamos hacer, pues finalmente cuentan la historia de chavos que ven en el crimen organizado la oportunidad de, de crecer en lo social, ¿no? Como antes alguien veía en la guerra la oportunidad de ascender socialmente, ¿no? Por Como Claro, supuesto. regresando a la Odisea y la Ilíada, Ujú. ¿no? O sea, no en vano te embarcas en una guerra, ¿no? En una guerra cruenta, en una guerra larguísima, porque sabes que eso te puede poner en la órbita claro, de los más acaudalados, de los más poderosos. Claro. claro. Simple y Pues había sencillamente, pillaje en las guerras, ¿no? ajá, sí. Simple y sencillamente, por ejemplo, vamos a recordar un poco el pie de el inicio de la Odisea, ¿no? Canta Musa la historia del Pélida Aquiles, que si lo musicalizas puede ser la historia del Chapo Guzmán o de cualquier viejón, ¿no? Porque pues Aquiles era el caudillo, como bien dice Roger, el caudillo guerrero que iba a la batalla y que tenía tal carisma que todos lo seguían, ¿no? O sea, todos lo seguían y en realidad pues la historia de la Odisea, la historia de la Ilíada, cuando estamos por ahí, es una historia que bien la podemos ubicar en contexto de la guerra de los carteles, ¿no? O sea, es la historia de los jefes de plaza, en este caso los jefes militares se pelean porque no le dan una esclava a Aquiles, Le no una juegan esclava de chueco, oro, o sea, le juegan chueco, sí. le juega chueco el otro que es Agamenón, ¿no? Y entonces se va y se emberricha y se va a su rancho, bueno, se va a su tienda, y mientras sale el mejor amigo, el Robin de Aquiles, a medir Por influencia de los cárteles se alentó un poco la conexión con Omar, ¿no? Yo creo que les preocupa. pues, Eh, Ahí como que se quiera recuperar, como que sí, como que no. otro Está en que un su loop. madre, ¿no? Gana, Creo que él no se da Te nos cuenta. fuiste, mi querido creo, Omar. creo que ya no Te, es el pega. te nos fuiste Bueno, tantito. bueno, bueno, Asus. Sí. Bueno, Ya, ¿ya ya me volvió. escuchan? Ya. Ya Perdón, yo creo volviste. que me interceptaron con Pegasus, Es entre Pegasus y la pero DEA. bueno, como les decía, o sea, pues es la idea, exactamente, más bien me dieron un Pegasus y pues bueno, puede ser la historia, tú puedes agarrar la historia de la Ilíada y la puedes hacer un corrido tumbado, o sea, de hecho, todo esto surge a partir de una ocurrencia en Facebook que tuve, Sí, y la gente comenzó a poner la Ilíada y la Odisea en los comentarios en clave de corrido tumbado, ¿no? Y quedaba que era lo mejor, ¿no? Entonces, este impulso de contar historias épicas, ya sea en la guerra de Troya, ya sea en las cruzadas, ya sea en la revolución,
o ya sea en la guerra del narco, pues es el mismo impulso, ¿no? Es el mismo impulso de lo que decías muy bien, la historia del ciclo del héroe, ¿no? O sea, es de cuando el héroe se transfigura, rompe la cotidianidad y se va al reino de la aventura, que en este caso es el crimen organizado, por desgracia, en este contexto de los correos tumbados, pero histórico, el héroe de este personaje, de su vida cotidiana normal hacia un contexto en el que todo vale, ¿no? Este reino de la aventura del que hablaba Fernando Sabater. Entonces tenemos en los corridos y en la Odisea y la Ilíada un personaje X, aparece el incidente incitador, ¿no? Y de ahí, pum, cambia su vida. Se transforma totalmente su vida y va tras la consecución de algo. Ahora, yo te empiezo a soltar estas preguntas. Peso Pluma no me parece más belicón que un Chalino, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú, recordar aquella funesta tarde donde le dan un papelito, ¿no? No sé si recuerden que le dan un papelito, le transforma la cara, ¿no? ujú, Porque Chalino sí cantaba por encargo corridos para exaltar pues a capos grandes, ¿no? Entonces, pues ujú, todo parece indicar que se lo cargó la guayaba, vía una de estos intríngulis, ¿no? O sea, parece que hay una mujer involucrada, pero es de un narco, pero también parece que hay un narco que está enojado porque cantaron en su contra, ¿no? Entonces, ahí sí mataron al mensajero, ¿no? Pero en el caso de Chalino, digo, uno le echa una oída y en Spotify se puede encontrar fácilmente casi toda su discografía, particularmente la que es en vivo, incluso dice, esta va para mi compa tal, y esta va, y eran capos macizos. Sí. Yo creo que ahora que lo comentas, el tema, creo que hay muchos temas que confluyen en esta eh, satanización de los corridos tumbados, ¿no? Y creo que pues hay que considerar que todas las manifestaciones culturales tenemos que observarlas o debemos observarlas en su contexto y, y sin juicios morales, ¿no? Porque glorificación del crimen siempre ha existido. Aquí creo que lo que pasa es que hay como una aversión, una aversión de la alta cultura hacia la cultura popular, eso siempre ha existido, ¿no? La alta cultura termina aceptando la cultura popular después del tiempo, después de muchos años. que Eh, la- finalmente es una relación como amor-odio, carnal, porque sí, 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 la satanizan, pero al mismo tiempo así como que a las 3 de la mañana o por detrás de la puerta, la asimila, ¿no? O sea, es una relación claro. muy extraña. Pero perdón, Yo, no yo te estoy quiero seguro, decir. yo estoy seguro, amigos, que mucha gente que sataniza los corridos tumbados Ujú, seguramente eh, en sus reuniones bohemias, ujú, no tienen empacho en escuchar a los Tigres del Norte, ujú. que los Tigres del Ok. Norte cantan Contrabando y Traición, la banda del Por Carro supuesto. Rojo, la Camioneta Ujú, Gris, que bueno, pues también son narcocorridos, ¿no? ujú, Creo que otro de los factores por el desprecio hacia los corridos tumbados es por el género musical, o sea, por la variante que hay, que ya no es música regional mexicana nada más, sino que tiene elementos del rap y del hip hop. Y aquí es bien interesante porque, pues también el rap y el hip hop ya han sufrido un proceso de blanqueamiento, pero en sus orígenes fue música muy underground y ujú, también había mucha glorificación al crimen, tanto así que hay un género que es el gangsta ujú, rap. Y en el gangsta rap, pues también se ujú, mataban entre ellos, ¿no? O sea, había exponentes de rap que después de un concierto, pues eran balaceados por rivales, o sea, eran como cárteles musicales, ¿no? Ahí tienes a ujú. Tupac, ¿no? A Tupac, Tupac, exactamente, a pero no es el Notorious único. Big, pues varios, ¿no? Entonces, Claro. creo y qué nos cuentan estas historias de gangster rap, pues igual, chicos de barrios marginales que ascendían socialmente porque se la rifaban y preferían morir jóvenes que morir pobres, ¿no? Claro. Exacto. Ahora,
antes de los corridos tumbados, y no hace mucho, estaba el movimiento alterado. El Por movimiento supuesto. alterado, digo, a mi parecer, era más escabroso, más escandaloso, ¿no? Y no solamente, el Commander era como el pico del iceberg. Ujú, Por ejemplo, en el docu este de Narcocultura de Vice, ¿no? Aparece una banda que se sube a tocar y el vocalista lleva un lanzagranadas, ¿no? Y ujú, el de la tuba lleva un AK-47 y de hecho esa banda hoy en día ya no existe, no existe porque ya los mataron, ¿no? ujú, Eh, Recordar entonces este pasito ahí de hecho el propio Commander tuvo que salirse de ese género, pues porque digamos que si no, a lo mejor yo hubiera corrido el mismo destino, pero ujú, creo que en cuanto a lo escabroso, lo mórbido incluso, o la apología al crimen, el movimiento alterado, que estaremos hablando de hace unos 6 7 años, creo que era ujú. todavía más escabroso. Diestro, ajá. Por Sí, supuesto. Ajá. Sí, entonces Ujú, creo que ahí hay varias consideraciones de valoración cultural que, pues, que son más complejas que solo tachar a un género como glorificación al crimen, ¿no? Porque, ujú, insisto, esto ha existido siempre. No quiero decir con eso que está bien, o sea, realmente no está bien y no está mal, es una manifestación cultural. ujú. La cultura se manifiesta de una manera muy Sí, orgánica. Entonces, son claro. expresiones que no se van a detener porque a un sector académico, a un sector social, les parezca indebido, ¿no? Ahorita está perfectamente asimilado el corrido revolucionario. Ujú, ¿Cómo considerarían al corrido revolucionario en Estados Unidos después de la invasión de Villa, ¿no? exactamente. que por cierto, ¿saben que existe corrido de Luis Buñuel y corrido de Antonín Artaud? Ah, Qué caray. maravilla, qué maravilla Qué, eso. qué tremendo, qué Digo, maravillas, ¿eh? son de esas cosas curiosas, ¿no? Está Ajá. el corrido de Luis Buñuel, que Sí. ese creo que se creó como por ahí de los ochentas, y el de Antonín Artaud sí es como por ahí de los Ajá. sesentas. ¿No? Entonces Sí. Qué digo, ahí, maravilla. digo, Qué bárbaro, al ajá. final los corridos se crean sin la intervención de la alta cultura, sin la Claro. intervención de agentes sociales y hasta pese a agentes económicos, ahí están los corridos, ¿no? Y Ujú, seguirán. Fíjate que justo lo que estabas diciendo, Rogelio, esta mezcla con el hip hop, Peso Pluma es un nombre muy de MC, Ujú. exactamente. Ajá. ¿no? O Sí, sea, totalmente es un nombre de MC y al final es un chavo que más bien está ahí para capitalizar lo que muchos otros ya venían haciendo, ¿no? Obviamente, claro. eh, para eso hay que tenerle maña, hay que tener ojo y hay que tener los medios y la creatividad para Y hay hacerlo. que tener sentido de la oportunidad, ¿no? Porque Totalmente. entra justamente en un momento en el que su discurso y su variante musical pega, ¿no? O sea, se mete ahora sí que se mete entre Don Omar, se mete entre todos los reggaetoneros y marca una diferencia de tono, de temática, y pues bueno, pues es el fenómeno que ahorita lo estamos viendo, Y ¿no? no solo eso, quizá lo que estamos Ajá, viendo es el cambio de página. Es de ajá, lo que hablan muchos especialistas musicales, estamos viendo el final, ahora sí que la colita, ya saben, el fenómeno este de Helix, ¿no? ujú, Estamos Ujú. viendo el declive del reggaetón ujú, para poder ver el ascenso de otra cosa, y ese ascenso parece ser que son los corridos tumbados, ¿no? Sí, ujú, sí. ¿Y qué sucede? O sea, de repente se viralizan estos videos donde Peso Pluma aparece en el programa de Jimmy Fallon, ¿no? ujú, ¿Qué Ah, quiere decir? Pues que ya, así como el caballo de Troya, ya no, bueno, ujú, esta glorificación del crimen ya ajá, se metió como el caballo de Troya desde mucho antes, ¿no? Si claro, ya llegó a Jimmy Fallon es porque ya se ha escuchado en fiestas de la clase media durante mucho tiempo, pero ujú, antes no se escuchaban en las fiestas de la clase media, era un extracto más popular, ¿no? Entonces, ya cuando la gente se alarma, cuando la alta cultura se alarma, ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, ya el caballo de Troya ya entró desde hace años, ¿no? yo fíjate que estaba muy curioso de ver si hacían un sketch o hacían un algo.
¿no? Eso hubiera sido ya el acabose, ¿no? Pero al final fue muy breve, se presentó, cantó una rola, felicidades, y lo que hay que reconocer, y eso nadie lo puede negar, y se vio claramente en la presentación con Jimmy Fallon, es la calidad de ejecutantes que tiene detrás de sí. Sí, O sea, podrás sí, sí. decir Sí. lo que tú quieras de la letra, el contenido, pero musicalmente los ejecutantes son de un nivel altísimo. Sí, porque insisto, ya mm, o sea, van pasos más adelante que su crítica, o que sus críticos, ¿no? Claro, Van mucho Claro. más adelante. Y es curioso cómo opera la doble moral eh, en, en la observancia de la cultura popular, ¿no? Porque también estoy seguro que mucha gente que repudia estas manifestaciones, pues en su momento siguieron Breaking Bad, ¿no? por Y la siguen ejemplo. considerando una gran serie, que yo la considero una gran serie, y creo que uno de los mejores capítulos tiene como entrada un corrido, ¿no? Cuando el corrido de Heisenberg, de hecho así se Claro, llama, Cierto. ¿no? Y bueno, pues ahí no me quiero imaginar, bueno, más bien me da mucha curiosidad cómo habrá sido para los espectadores norteamericanos estar esperando esa serie, que bueno, todavía estaba el esquema televisivo en el que los capítulos se estrenaban cada semana, y en ¿Mm? el capítulo de estreno empieza con este grandísimo corrido en español de ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado, ¿no? O Exacto. sea, o sea ya ese capítulo que tendrá unos 10 años que se Aprox, estrenó. más o Más o menos. menos, igual y un poco más, o sea, porque ya Juego de Tronos tiene 10 años, o sea, ya No, está no, más digo, atrás. tomemos como referencia Better Call Saul, ¿no? Better Call Saul que tiene, ¿cuántas Ah, temporadas son, no? Son como sí. siete, ocho, Ajá, ¿no? Y tardaron como 4 años en sacarla después de que terminó Breaking Bad. Ujú, Entonces, por sí. ahí más o menos tiene un 11, 12 años. ujú. Ya desde ahí estaba el caballo de Troya, ¿no? Exacto. Y quizá desde antes, y quizá desde Seguramente, antes, ¿no? seguramente. No sé si ustedes vieron Qué chulas fronteras. Que es este Mm, documental que arma un gringo sobre la cultura de los corridos en Texas. ujú. Ok. Entonces, estamos hablando de un documental de los años 70, 70 y Ujú, tantos, ¿no? Y ya vemos, en ese entonces veíamos la primera generación, eran muchas familias que la primera generación ya nacía en Texas, ¿no? Y entonces empezaban a hacer estas fusiones con country, ¿no? Y ujú, empezaban a hacer estas fiestas en donde se cantaban algunos corridos y de repente se los aventaban en español, digo, en español y en inglés. Entonces estamos ujú, hablando de que es una larga tradición. O sea, viene ujú, particularmente, creo que el gran boom del corrido viene por ahí de los 70, ¿no? Evidentemente, pues el corrido revolucionario, bueno, pues ahí estaba, pero para el gran público, para la masificación, y que de ujú, hecho los que se convierten en punta de lanza, pues por ahí son Cornelio Reina, ujú, por ahí los Alegres de Terán, por ahí incluso los Tigres del Norte, ¿no? Pero yo creo que, o sea, es que retomando esto de que el caballo de Troya ya estaba ahí, es que es algo que viene desde los 70, finales de los claro. 70, los 80 permeó mucho, ¿no? Cuando era hay que esconderse porque uno es el ilegal, ahora es me Ujú, enseño, me presento, ¿no? Me hago visible. ujú, Claro. Sí, hay un empoderamiento, ¿no? ujú, De esa estética. Totalmente. Entonces creo que le da mucho este juego, porque lo que yo veo o lo que detecto sociológicamente es, deja de ser la música de los que son impresentables porque son ilegales para convertirse en estoy orgulloso de ser un ujú, maleante, de ser un... Porque ya de entrada en Estados Unidos eres un maleante solo por ser indocumentado, aunque no hayas hecho nada. ujú. Así es. Sí, que bueno, eso tiene que ver también con lo que comentó Roger, que llega un momento en que también en que cualquier subcultura o cultura subalternizada, a partir de sus manifestaciones artísticas, tiene un empoderamiento, ¿no? Vamos, una exhibición y un orgullo de su identidad, que bueno, pues finalmente la música es como pues, de alguna manera la manifestación cultural universal
y es donde comienza a surgir, ¿no? El véanme, yo estoy aquí, y bueno, surge en cualquier subcultura y surge en cualquier grupo subalternizado o sometido por otro grupo, ¿no? Debido a que soy muy pobre, nos quedan 5 minutos del Zoom, Ajá. porque pues, tengo el Zoom gratuito, entonces vamos cerrando. ¿Cuáles serían por ahí tus conclusiones, mi querido Rogelio? Pues mira, yo creo que mi primera conclusión es evitar el escandalizarnos, ¿no? O sea, creo o yo detecto en las redes más escándalo por esta supuesta glorificación del crimen organizado que por el crimen organizado en sí mismo, ¿no? O sea, si esto existe es porque ya existe el crimen organizado desde antes y hay una cultura de la muerte y de la violencia. Si Entonces tanto yo les creo que molesta, no, déjense de meter coca, amigos. claro, Exactamente. claro. Y bueno, pues sí, o sea, eh, cerrando, pues sí, estoy totalmente de acuerdo que todo esto tiene orígenes ancestrales y que viene del nacimiento de la cultura occidental, porque la violencia es parte de la cultura occidental, ¿no? Omar, Bueno, pues en primer lugar, como bien dice Rogelio, o sea, tomando pie de lo que dice Rogelio, pues evidentemente cualquier manifestación artística, cuando toca temas, bueno, en primer lugar, cuando tiene un origen popular, y número dos, cuando toca temas de difícil digestión por parte de la sociedad, pues obviamente es satanizado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta esta regla básica, ¿no? O sea, creo yo, para cualquier tipo de arte, es una acción pues muy actual, pues tomando en cuenta toda esa cultura de la cancelación y demás, ¿no? El arte no crea la violencia. El arte solamente refleja lo que existe en una sociedad violenta. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, pues esta glorificación de figuras heroicas, vamos a llamarlo así, heroicas, ¿por qué? Porque representan un compendio de las virtudes sociales aceptadas por un grupo mayoritario, ¿no? Entonces, es difícil, por ejemplo, o sea, y esto viene de la idea de la Odisea, que es lo que nos convocó aquí en primer lugar, ¿no? O sea, estos personajes son glorificados en los corridos tumbados, son admirados porque tienen ciertas cualidades que son admiradas por un gran grupo de personas y que les gusta estar escuchando a partir de estas canciones, pues la reiteración de estos valores, ¿no? Estos valores nos gustan, no nos chocan, como sociedad de repente a ciertos sectores le pueden llegar a perturbar, pero ahí están, ¿no? Y sobre todo que este tipo de personajes, este tipo de héroes delincuenciales que glorifican los corridos tumbados, que glorificaron en un momento de tiempo los corridos revolucionarios o los corridos clásicos de los Tucanes de Tijuana, representan este movimiento de la sociedad hacia un esquema de nuevos valores, ¿no? O sea, en el cual, pues, hay como como un corte de caja de lo viejo, de los valores viejos, hacia una nueva realidad basada en estos valores, ¿no? Puede que no nos guste eso, pero es algo que es muy evidente. de hecho, ya como para cerrar, no en vano, ahora para muchos la vida se mide en años narco, ¿no? Es, aún- En los años en los que 3, 4, 5, los pocos que puedas tener, pero que vivas a lo grande, ¿no? es correcto, Versus el asunto de no poder transformar tu vida ujú, viviéndola 40, 50, 60 es años. correcto. Entonces, Ajá, les agradezco muchísimo, estuvo de poca madre, hay que hacerlo más seguido, este tipo de tertulias, ujú, porque, y también retomo algo que dijo Roger, el asunto es evaluar el producto cultural en su ujú, contexto para entenderlo, exacto. no para satanizarlo. Y luego Ujú, ya la gente se sube al tren del mame y dice, ah, si lo critico es porque quiere decir que me ubico en un estatus cultural superior, ujú, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues el asunto es, vamos a entrarle, denle una oportunidad, escúchelo y sobre todo no lo juzgue, entiéndalo, entienda ujú. cuál es su contexto. Señores, muchísimas gracias, les mando un abrazote. Ahí estamos. Carnales.
Gracias por la invitación y estamos por acá. Ahora sí que Saludos, gracias. me voy a escuchar Ella Baila Sola y ahí nos estamos viendo. Penélope baila sola. Chao, chao. Chao. Chao.